Capítulo 13. El anillo perfecto en el que Harry ayuda a un amigo y Flair entretiene a sus hijas. ¿Estás seguro? Harry, vete. Flair armó un poco de veneno, intentando hacerse la loca y obligarlo a salir. Parecía inseguro. Mamá y papá están aquí, este es mi tercer hijo. Estaré bien. Desdobló y le ajustó el cuello porque el pliegue estaba un poco redondeado, y él le apartó un mechón de pelo a cambio. Ven pronto, gruñó Luke, y parecía un poco verde por la tarea del día. Que un amigo, que no quería separarse de su esposa embarazada, lo retrasara no ayudaba. Vale, ya voy. Harry la tranquilizó y le hizo una mueca a Flair cuando su amigo lo sacó de la casa a empujones. Articuló un «te quiero», y ella le lanzó un beso y contuvo la mirada hasta que la puerta se cerró. Su preocupación era dulce, aunque autoritaria, pero aún faltaban 2 meses para su fecha de parto. No podía empezar a asfixiarla tan pronto o no llegarían al parto antes de que ella explotara. Sin embargo, la casa se sintió repentinamente enorme y vacía ahora que él se había ido. Sus padres estaban en la sala, o en la sala de estar, o algo así. No se molestaba en memorizar los nombres pretenciosos que tenían para la sala. Era martes por la tarde, ya había empezado su permiso laboral, así que no tenía nada que hacer más que esperar sentada a que naciera su hijo. Era insoportable. Por eso se mudaron a la mansión. Su madre quería estar presente para ayudar y no tenían espacio en la cabaña. Estaba preocupada, y no por primera vez maldijo a su esposo por dejarla embarazada cuando lo hizo, porque las posibilidades de que pudiera llevar a Lilian de vuelta a la escuela para su tercer año al final del verano eran casi nulas. Entró en la habitación contoneándose y se acomodó en un sillón, eligiendo uno que le permitiera mirar por las ventanas y ver a sus 2 pollitos volando sobre el césped. ¿Cómo va la cabaña?, preguntó su madre, sin levantar la vista de la revista. La nueva habitación debería estar lista a tiempo, dijo secamente. En ese momento no tenía fuerzas para lamentarse por ser tan brusca con su madre. Sus hijas corrían por el patio, y ella no se sentía especialmente amable en ese momento. Debería quemar esas escobes. ¿Desde cuando Lilian volaba? Se sintió traicionada. Y Liz respondió con un murmullo porque sabía cómo manejar los cambios de humor de su hija mayor mejor que nadie, salvo Harry. Aún así, era una moneda al aire. La hábil respuesta no ayudó al repentino enfado de Flair, quien frunció el ceño a su madre, quien tuvo la audacia de decir sin levantar la vista, «No me mires así pequeña, no es mi culpa que tu esposo haya tenido que ir a comprar anillos». Richard levantó la vista del libro, sus padres eran tan aburridos en su jubilación, y luchó valientemente por disimular una sonrisa. Observó la mirada sombría que ella le lanzaba a su madre, se levantó sin decir palabra y salió de la habitación. «No, es de Gabriel», dijo con vehemencia, sin importarle que prácticamente lo había empujado fuera de la casa. «¿Y el de Luke Bennett?», interrumpió Liz, levantando finalmente la vista para dirigirle a su hija una mirada impaciente, además de la costumbre de dar anillos. «No, deberíamos unirnos y declarar la guerra a la noción del amor». «¿Cuántos guerreros pueden prometer los de Lecor?», preguntó con recelo, pero ahora intentaba contener una sonrisa y Liz frunció los labios en un gesto de falsa contemplación. «No fue suficiente para esa pelea», confesó, y Flair volvió la mirada hacia la ventana, sintiendo menos odio hacia el mundo. Sus hijas ya no volaban por los aires y un pánico repentino e irracional la invadió hasta que la puerta de la sala se abrió de golpe y Arian irrumpió, guiando a su hermana y a su abuelo. «Mamá, ¿qué pasa?», se acercó rápidamente, inspeccionando con preocupación a su madre embarazada, recostada en el suelo. «Nada, pollito», dijo Flair riendo, su pequeña bebé ya no era tan pequeña, tenía 9 años, pronto dejaría el nido para ir a la escuela y al mundo exterior. «Pepe dijo que necesitabas ayuda», dijo, lanzándole una mirada acusadora a su abuelo. «Dije que te necesitaba», corrigió el padre de Flair, y Flair se sintió agradecida, aunque exasperada, por la solución del hombre para una hija irritable. «Ven y siéntate», dijo Flair, y le hizo espacio en el gran sillón a Arian para que se acomodara a su lado. Arian lo hizo, y solo le molestó un poco la disposición de los asientos.
Su pollito no se había adaptado bien a que su futuro hermanito le robara el lugar en el regazo de su madre, pero se estaba adaptando. Fleur atrajo a su hija hacia sí y comenzó a jugar con su cabello, madre e hija completamente satisfechas con la actividad. «Vuelas muy bien, querida», le decía Elise a Lilian, y su hija mayor la miró furtivamente y se sonrojó levemente. «Sí, lo haces», añadió Fleur pensativa. «¿De dónde salió eso?» Lilian pareció contrariada, pero su hermana le quitó la oportunidad de mostrarse recatada al decir en voz alta y muy enfadada: «Jean-Luc le ha estado enseñando». Lilian le lanzó a su hermana una mirada fulminante, digna de la hija de Fleur Delacour. Ariane se mostró completamente despreocupada. Fleur percibía el resentimiento y la punzada de celos que emanaban de su hija menor. Sospechaba que la pequeña ignoraba esos sentimientos, pero Fleur ya sospechaba desde hacía tiempo. Ariane era demasiado pequeña para saber por qué se sentía tan posesiva con el hijo menor de Luc, pero Fleur sospechaba en secreto que la libertad del pequeño estaba contada. «Estará en los equipos de carreras el año que viene, Ari», gritó Lilian indignada, ruborizándose furiosa, y Ariane soltó una risita. Fleur le dio un suave manotazo en la cabeza porque se suponía que debía proteger a su hermana, no delatarla por celos. Miró a su madre con una mueca, que Fleur ignoró. «Genial», le decía Richard a su nieta, y Fleur solo pudo estar de acuerdo en que, si tenía que ser una SKV, las carreras eran, al menos, mejores que el Quidditch. «¿Por qué no le pediste ayuda a tu padre?», le preguntó Elise, y Fleur sabía la respuesta, así que evadió el tema para evitarle a su hija tener que responder. «Tendremos que conseguirte una SKV de carreras como Dios manda», dijo, y sonrió al ver la mirada de alivio que le dirigió su hija. Le preocupaba que su madre no lo aprobara. «Estas horribles SKVs de Quidditch no te servirán». Ariane miró a su madre con el ceño fruncido, y Fleur también la ignoró. «Las SKVs de Quidditch están bien», se defendió Ariane. «Mucho mejores que esas barcas que usan los corredores. Me gustaría verte adelantar a uno de esos barcos con tus ridículas trampas mortales», replicó Fleur sin el veneno que habría usado si la conversación hubiera sido con Harry o Luke. «Hasta tu padre lo admite», le dijo a su hijo menor, quien la miró con resentimiento. «Entonces», dijo Elise, y Fleur reconoció ese tono, porque se lo decían a menudo a ella y a Gaby cuando Elise quería ser cruel. «¿Esta tutela está ocurriendo en una SKV o en dos?» Elise no tenía forma de saber cómo sus palabras afectarían a Ariane, quien desconocía por qué fruncía el ceño con tanta vehemencia a su abuela. Fleur se apiadó de sus hijos y decidió tomar las riendas de la conversación para evitarles la necesidad de hablar. «Si un niño se ofrece a enseñarte a volar en su SKV, eso no es una lección, es una cita», les dijo a sus hijas con sabiduría. La mirada de alegría de Elise se encontró con la suya, pues estaba tan contenta de molestar a Fleur como a sus nietos. «Tu madre está especialmente capacitada para distinguir entre ambos». Fleur llegó a casa un jueves por la tarde de junio con el sonido de la radio a todo volumen. Su puerta principal daba a un amplio espacio que combinaba sala y comedor. A la derecha, una barra de media pared separaba la pequeña cocina, y a la izquierda, la puerta de su dormitorio. Al único baño se accedía a través de su habitación, lo cual no era ideal para recibir visitas, pero nunca recibía visitas. En ese momento, su pequeña águila estaba en la cocina preparando algo, y no por primera vez tuvo que considerarse afortunada de haber elegido una que cocinara. Una odiosa canción punk inglesa sonaba en la habitación, era realmente horrible, pero él asentía al ritmo de la música mientras le daba de comer a Hedwig un pequeño cubo de carne cruda. La lechuza estaba en la encimera, tolerando el ruido estridente a cambio de golosinas, y feliz como puede ser. Fue ella quien vio a Fleur primero y alzó el vuelo para saludarla mientras ella se quitaba los tacones justo al entrar. Se decía a sí misma todas las noches que los llevaría a su armario cuando se fuera a la cama, y cada fin de semana finalmente lo hacía cuando limpiaba los domingos, así que actualmente había 4 pares de sus zapatos de trabajo junto a la puerta con el único par de zapatillas de Harry. Le arrulló a la lechuza posada en su hombro, con cuidado de no enganchar su capa con las garras, y Hedwig ululó alegremente.
Harry se giró para ver dónde estaba su lechuza y finalmente se dio cuenta de que estaba en casa. Bienvenido a casa, Mon Amour. No llevaba su ropa deportiva habitual y parecía que ya se había duchado. Su camisa gris estaba abotonada con descuido, saltándose los 2 primeros y los 3 últimos, así que en realidad estaba ligeramente abrochada. Él sonreía de forma encantadora, pero ella frunció el ceño al acercarse para besarlo, confundida por su presencia tan temprano. Él se estremeció cuando ella se inclinó hacia él, o mejor dicho, cuando sus brazos lo rodearon por la espalda, y ella se soltó bruscamente con una mirada fulminante. ¿Qué pasó?, espetó ella. No es nada, Mon. Se quedó atónito ante la mirada malvada que le lanzó mientras se disponía a desabrocharle la camisa. No me llames, mi amor, decía su mirada. Él se movió para tomarle las manos y calmarlas, y ella tiró de su camisa de una manera que le decía que la rasgaría si la obligaba. Él suspiró cuando ella la abrió y se la quitó de los hombros. Perre, maldijo tras girarlo para verle la espalda. La parte superior de sus hombros era una maraña de morados y rojos. ¿Qué demonios has estado haciendo en ese gimnasio?, gruñó, sintiendo un fuego bajo la piel que le nublaba la vista. Harry vio cómo sus pupilas se agrandaban, y luego, para su horror, no dejaron de crecer y el negro sangraba en el blanco de sus ojos. Claire, estoy bien, insistió, y la atrajo hacia sus brazos contra su voluntad. Ella forcejeó para zafarse de su abrazo mientras la estrechaba contra él. Plumas asomaban entre sus mechens plateados y rozaban sus dedos. No me digas que estás bien, Potter, advirtió con tono peligroso, pero volvió a abrazarlo. Podía sentir el daño en el calor de la carne maltratada sobre su omóplato. ¿Cómo ha pasado esto? Me caí de la escobe, dijo abatido, como un niño atrapado con las manos en la masa y que finalmente confiesa. ¿Te caíste? No se lo creyó ni por un segundo. ¿Por qué no curaron esto? Les dije que estaba bien, frunció los labios. ¿Por qué llegas tan temprano a casa? Su ira se estaba desvaneciendo, el incómodo ardor y hormigueo de la transformación se estaba apagando bajo su piel, pero sabía que él le mentía. Su vacilación lo delató, se detuvo una fracción de segundo antes de soltarla y sonreírle. Tenemos un par de días de práctica ligera. Mentiroso asqueroso, siseó ella, mirándolo fijamente, y él se encogió al verla volver a la ofensiva. Has estado saltando de la escobe otra vez, ¿verdad? ¿Verdad? Repitió con fiereza cuando él abrió la boca para soltar más mentiras. Se desanimó. Mira, no es para tanto. Intentó calmarla, pero no era la mejor palabra. Pequeñas llamas danzaban entre sus dedos y ella, amenazadoramente, retiró una mano chispeante, y él cambió de táctica rápidamente. El entrenador me envió a casa sin curarme, para intentar que aprendiera la lección, ofreció. Eso la tranquilizó porque al menos el entrenador estaba de su lado, y no se dio cuenta de su astuta maniobra. Había intentado arrancarle más promesas de que no haría ninguna de sus estúpidas manipulaciones de soplones, como él las llamaba. Una etiqueta elegante para una obstinación suicida, eso era. Entonces tampoco te curaré, le dijo con saña, pero se había salido del tema y él la atacó mientras aún estaba caliente y maleable. Le pedí a mamá que me enviara un poco del vino de postre de tu familia, dijo con una sonrisa fácil que le revolvió el estómago y le calmó los ánimos con una eficacia irritante. Y estoy preparando tourne d'eau a la bordelesa. La estaba llevando a la cocina y le estaba sirviendo un vaso del vino tinto seco más barato con el que prepararía la salsa, y todo estaba hecho con tanta maestría que, de alguna manera, ella ya no estaba molesta por su estúpida lesión de espalda. «Oh, ¿qué tiene esto que ver con volar en escoubes de chicos?», le preguntó Erian a su madre con una mirada dubitativa. Claire frunció el ceño a su hija menor, quien puso los ojos en blanco, como si fuera la hija de su madre. «Ya lo estoy logrando», dijo indignada, acariciando el cabello ya perfectamente liso de su hija con más agresividad de la necesaria. Erian simplemente sonrió con aire de victoria. Era una mezcla terrible de padres, sería una adolescente peligrosa. Harry tuvo el resto de la semana libre y el fin de semana, 4 días de estar en casa, 2 de los cuales Claire también tuvo permiso de trabajar.
Era el mayor tiempo que pasarían juntos en todo el verano. Fleur se deshizo de su escobe inicial avergonzada cuando él se mudó, guardándola en secreto para que la olvidaran para siempre en ese pequeño piso inglés. No tenían mucho tiempo para hacer mucho juntos, pero no importaba porque su relación era nueva, y después de 2 años separados, estar en la misma habitación les bastaba. Con su pequeña baja América, por fin tenían tiempo juntos que no era entre el trabajo ni después de una larga jornada. Últimamente, le encantaba algún deporte Magel, uno que no parecía precisamente un deporte, simplemente colgaba una cuerda entre las paredes de la sala e intentaba caminar por ella. Supuso que debía ser bueno para el equilibrio, pero no entendía cómo se suponía que se traduciría en sentarse en una escobe. Estaba sentada en el sofá junto a la cuerda, tomando notas para el ensayo que estaba escribiendo, con la esperanza de enviarlo a la revista Enchant. Vamos a dar un paseo. Ella levantó la vista del libro. Él estaba sentado en la cuerda floja como si fuera tan resistente como un taburete. Bueno, casi se cae del susto. Era evidente que lo había dicho como un comentario casual, de esas cosas que había dicho durante años y solo había recibido una respuesta vaga. Ella tenía una confianza inmerecida con su recién descubierta habilidad para sentarse en una escobe sin temblar, una confianza de la que no le había hablado, y su espalda estaba lo suficientemente curada como para que pudiera aferrarse a ella cuando él hacía esas cosas aterradoras. Una sonrisa salvaje le dividió el rostro y de alguna manera se desmontó de la cuerda saltando sobre sus pies y luego saltando hacia abajo, y ella estaba tan desconcertada por el movimiento que ni siquiera recordó haber quitado la cuerda antes de irse. Nunca había tenido la confianza para trepar por las calles de Londres como él lo hizo esa noche. Su cabalgata solía limitarse a rodar tan cerca del suelo que, en el peor de los casos, una caída le causaría un golpe en el codo. A pesar de toda su práctica, y de su fatídico vuelo por París que cimentó su nueva relación, seguía aferrándose patéticamente a él una vez que dejaron atrás los edificios y cruzaron las calles. Solo la sometió a unos minutos de eso, sinceramente, estaba empezando a adaptarse, cuando aterrizó en un tejado alto. Estar quieta y en las alturas no era mejor que volar, incluso peor, porque al menos en la escobe, una profesional controlaba su destino. Se tambaleó ligeramente, balanceándose al observar el borde del tejado de aquel enorme edificio. Aquí, dijo, y se deslizó de nuevo en su escobe, más atrás de lo que solía sentarse. Ella tragó saliva y lo miró fijamente, intentando concentrarse solo en sus ojos y dejar que el resto de la realidad se desdibujara. Le dio unas palmaditas al palito de madera que tenía delante. Quizás fuera porque ella había dedicado tanto tiempo a aprender, pero se sentía un poco más segura sentada en la escobe frente a él, agarrándola con las rodillas y las manos. Sus brazos la rodearon por los costados y formaron una jaula reconfortante justo debajo de sus costillas. Sus manos sujetaron la escobe justo detrás de las suyas, y, sinceramente, fue su peso presionando su espalda, sujetándola, lo que realmente la tranquilizó. «Puedes conducir», empezó a decir mientras arrancaban, y eso era aterrador. «No», lo interrumpió. «No, tú conduce». Habría soltado la escobe por completo si no hubiera estado tan empeñada en sujetarla. Él rió entre dientes y ella sintió las vibraciones en toda la espalda. Tuvo un efecto sumamente relajante. Nunca se había sentido tan relajada en una escobe como en ese momento. Se notaba en las acrobacias que él podía realizar en esa posición sin que ella gritara palabrotas. Subía y bajaba en suaves olas, se ladeaba entre rascacielos y ejecutaba una gran voltereta que le hizo subir el estómago hasta la garganta. Atrapada en la jaula de sus brazos, entre la escobe y la pared de su pecho, podía exaltarse en la emoción del vuelo de una manera que nunca antes había logrado. Oh, Lilian tenía una mirada hambrienta en sus ojos. Erian parecía medio aburrida. En vuelos como ese nacen los bebés, advirtió con tono amenazador, pues quería impactar su historia. Sus padres resoplaron, Lilian se sonrojó furiosa y Erian puso los ojos en blanco. ¿Por qué no vuelas más, mamá?, preguntó su hija menor, y el resto de la sala se quedó en silencio. Vuelo mucho,
se defendió, ninguna cantidad de vuelos era suficiente para Erian. No, no lo haces, respondió ella con una risa, como si su madre acabara de contar un chiste gracioso. Bueno, lo hacía más en aquel entonces, admitió, antes de tener pollitos y trabajo. Su hija aceptó la excusa, por muy endeble que pareciera. Puedo irme ya, la tranquilizó mamá. Erian quería volver a los cielos, después de todo, aún era temprano y sabía lo que sucedería cuando su padre regresara y empezaran a prepararse para la cena. No habría vuelos por el resto del día, tal era la tragedia diaria de su joven existencia. Lilian no siguió a su hermana, por lo que Erian le dirigió una mirada exasperada, pero aún así huyó sola de la habitación. «¿Cuándo volviste a París, mamá?», preguntó, intentando retomar la conversación y volver al romance inicial de sus padres. Fingió pensarlo. Lo sabía tan bien como Lilane cuando regresó. Lilian ya había leído todas las cartas antiguas. En otoño, cuando papá se preparaba para su primer mundial, la sucursal de París por fin tuvo una vacante. Harry no se consideraba alguien con talento para el dramatismo. A veces simplemente se dejaba llevar por el momento, como ese abrazo tras su primera victoria profesional que salió en los periódicos, por ejemplo. No intentaba atraer la atención pública a Fleur, no pretendía que significara nada, pero su comportamiento durante las entrevistas tampoco les favorecía. El problema era que solía estar demasiado aturdido por la adrenalina y la victoria como para recordarlas bien. A la mañana siguiente, las leía con el estómago revuelto, mientras Fleur se revolcaba histérica ante su vergüenza. Sin embargo, la vida pública que deseara, o la falta de ella, no importaba. Lo único que importaba era la que se había creado para él, la narrativa que los medios creaban en torno a los pequeños momentos que capturaban de su vida cotidiana. Fleur y Harry eran los novios de Francia. El primer año con Chomelix no estaba del todo decidido, él no era la estrella en la que se convertiría, y ella seguía escondida en Inglaterra. Sin embargo, tras la impactante victoria de los Sharks en la Liga Nacional y su propuesta en la grada, estaban en el radar del público. Entonces se anunció la selección nacional, y de repente, aparecieron personas cuyo único trabajo era encontrar y documentar los sucesos de Harry Potter. Están ahí. Harry vestía su atuendo cotidiano, y no sus trajes, más parecido a su ropa deportiva, aunque su aspecto era claramente ajeno al Quidditch. Llevaba una gorra, sin gafas de sol grandes como Fleur, porque quedarían fuera de lugar. Una ventaja, por pequeña que fuera, de ser mujer. No, dijo Luke con cansancio, estaba celoso de la atención que recibían. Fleur lo sabía porque, aunque él también estaba en la selección nacional, siendo un completo desconocido en las ligas francesas, los periodistas aún no lo reconocían en ninguna alineación. Rápido entonces, Fleur acompañó a su prometido fuera de la escalera hacia el callejón. Dieron los pocos pasos sobre el empedrado necesarios para que Fleur agarrara a los dos chicos y desapareciera. No fueron muy lejos, solo unas pocas calles más allá, adentrándose en el Londres Magel. Harry estaba deseando gastar algo de dinero. Tras un año entero de Quidditch y un verano de entrenamiento intensivo, irónicamente, ahora que había comenzado la temporada de la Copa Mundial, todo era mucho más relajado. Era principios de otoño y, por una vez, el cielo estaba notablemente despejado. El cielo estaba brillante y fresco, con el frío justo para llevar un abrigo, pero aún no hacía frío. Últimamente, Fleur se resistía menos a que le compraran cosas. Desde que él había vuelto a París, había empezado a apreciar el valor de la ropa y los accesorios como regalos. Podría lucir un poco de él en el trabajo y en la ciudad entre sus visitas y tenerlo cerca. De todas formas, tenía demasiado dinero, más del que sabía gastar, y, siendo sincera consigo misma, prefería que lo gastaran en ella que en su hermana. Así que hoy iban de compras. Recorrieron las primeras tiendas y Fleur eligió un par de vestidos que le habían encargado especialmente y que quedarían perfectos para uno de sus eventos. Fleur se aseguró de enmarcar su asistencia a diversas obligaciones con los patrocinadores como eventos que requerían sufrimiento.
No sería bueno que Harry supiera lo mucho que ella disfrutaba vistiéndose con todos los adornos de alta costura de una glamurosa esposa de un jugador de Quidditch. ¿Por qué siempre nos miran así?, murmuró Luke en voz baja mientras Harry pagaba sus nuevas corbatas. Prefiero creer que es porque no están acostumbrados a ver tanta clase y buen gusto, le respondió en voz baja. Harry terminó su transacción y ella gritó: «Adiós, que tenga un buen día», en inglés, con falsa alegría, a la mujer que atendía el mostrador mientras se marchaban. «¿Qué hay de la clase y el buen gusto?», les preguntó Harry mientras salían a la calle. Luke quería saber por qué los comerciantes nos miraban tan raro. Flair dio una explicación. «Es por todo el dinero Muggle», explicó, y los dos magos franceses de pura raza parpadearon, atónitos. Se dio una palmadita en el bolsillo delantero de su chaqueta deportiva, donde el gran fajo de billetes estaba guardado en el espacio mágicamente agrandado. «Los Muggles guardan su dinero en el banco y pagan con tarjetas de plástico». «¿Ellos? ¿Qué?», dijo Luke con incredulidad, casi seguro de que le estaban dando largas. A Flair le costó un poco creerlo, nunca había oído hablar de esto en Gringotts, pero además tenía poca experiencia con la banca en su sector. «Sí, el banco gestiona todas las transacciones y envía el dinero a las cuentas correspondientes». Su explicación no los convenció. «¿Sin magia? ¿Cómo?». Harry se encogió de hombros. Hacía años que no vivía con Muggles. De niño, apenas tenía idea de que Petunia compraba con tarjeta de crédito, pero no tenía ni idea de bancos. «Computadoras, supongo». Lo miraron con cara de pocos amigos. «Máquinas de contabilidad Muggles». Luke parecía a punto de empezar con más preguntas sobre Muggles. «Ven», Flair tiró de Harry hacia la calle, hacia una tienda dominada principalmente por zapatos con etiquetas con precios exorbitantes, y eso puso fin a la conversación. Cuando regresaron al pequeño piso de Flair, había una lechuza posada en el alféizar de su ventana. Al principio no la notó, tenía más bolsas que las otras dos y estaba ocupada colgando los vestidos en el armario. Al salir, Harry había dejado entrar a la lechuza, y ella estaba bebiendo el agua de Hedwig, quien parecía permitírselo con la condición de que Harry se quedara a su lado y le acariciara las plumas mientras la intrusa estuviera presente. «¿Qué es esto?», preguntó, y Harry le entregó un pequeño pergamino sellado con el sello de lacre de Gringotts. «Me transfieren a París», exclamó tras leer la nota. Echaría de menos Inglaterra, se dio cuenta mientras preparaba el equipaje para los próximos días. Echaría de menos a sus amigos, con quienes se aseguró de pasar una última noche de borrachera en el caldero. Echaría de menos el anonimato de estar en un país extranjero. Ya había probado la vida en París, comprometida con Harry Potter. En privado, era un poco divertido ser tan codiciada por fotógrafos y periodistas, pero la novedad la pasó rápido. Pero al final, ella había elegido ese apartamento para él con la intención de mudarse allí, y ya era hora. Harry regresó a la hora de la cena, misión cumplida, con Luke un par de miles de galeones más pobre. Les había llevado varias horas a los dos hombres elegir el anillo perfecto para la menor de las Delacour, pero aún así, lo habían encontrado. Los Delacour y los Potter, por supuesto, no dejaron pasar por alto que Luke se preparaba para proponerle matrimonio. Del mismo modo que no habían pasado por alto que Harry había recibido instrucciones detalladas sobre qué anillo elegir. Luke recibió la propuesta perfecta y Gabby recibió el suyo, y todos estaban aún más felices. «Tienes que hablar con tu hija», le dijo Flair a su marido mientras éste se cambiaba para ir a la cama. Ella ya estaba acostada, preparada para otra noche de incomodidad y medias siestas. «Ah, sí», preguntó con inquietud. Flair conocía bien a su familia, así que pudo observarlo mientras repasaba mentalmente los variados y numerosos trucos peligrosos y prohibidos que le había estado enseñando a Arian, tratando de averiguar cuáles había visto. «Ese no», explicó ella, y él parpadeó mientras cambiaba de tema con dificultad. Este era mucho más significativo. Era raro que enviaran a Harry tras Lilian. No era perfecta, pero su hermana discutía tan a menudo con Flair que hacía que la afabilidad de la mayor de las Potter pareciera la de una santa. «Por favor, no me digas que se trata de un chico».
No, le dijo Flair con una sonrisa. Va a estar en un equipo de carreras. Observó cómo la alegre emoción florecía, se detenía y se marchitaba en sus ojos. Observó cómo el dolor le surcaba el ceño y cómo la sonrisa se congelaba a medias. Debes hablar con ella, dijo de nuevo en voz baja. Él suspiró mientras se metía en la cama junto a ella, y esa noche sintió ganas de que la abrazaran. Era cuestión de suerte en esta etapa del embarazo. Algunas noches daba vueltas en la cama y se despertaba molesta con él por ocupar su pequeño rincón de la cama, otras noches se aferraba a él en busca de calor y no podía dormir a menos que él la abrazara. Se acurrucaba junto a él lo mejor que podía y él hacía el resto. Tardó unos días, pero con la impaciente insistencia de Flair, no pudo evitarlo por mucho tiempo. Así que, al tercer día de su viaje a París con Luke, lo enviaron a volar con instrucciones expresas de hablar con su hija. Tu madre me dijo que ibas a correr este año, dijo con inocencia, sentado en su SUV junto a ella mientras veían a Arian correr a toda velocidad por una pista de obstáculos flotante diseñada para emular un emocionante partido de Quidditch. Lilian, su hija serena, tranquila y serena, que tanto le recordaba a su madre, se sonrojó levemente. ¿Está loca? Se rió. Bueno, no es Quidditch, y tu hermana está aprovechando su ira con las SUVs, así que creo que estás a salvo. Le guiñó un ojo, y ella sonrió con una sonrisa furtiva, y él pudo verla desahogarse de una bola de estrés que llevaba cargando quién sabe cuánto tiempo. ¿Quieres elegir una SUV este fin de semana? ¿Podemos? Ella se iluminó. Se dio cuenta en ese momento que hacía mucho tiempo que no veía a su primogénito tan entusiasmado por algo. Ya tengo el permiso de mamá, le confesó con aire de complicidad. Se hizo el silencio por unos segundos. Observaba a Arian realizar una serie de giros vertiginosos mientras cortaba anillos con una velocidad asombrosa. Lo siento, Lilian lo sorprendió rompiendo el silencio, y cuando la miró, parecía la niña que era. A veces era fácil olvidar su juventud, se comportaba como su madre a su edad, y a veces parecía una adulta en miniatura. Lo miraba con sus grandes ojos verdes, sus ojos, sus dos hijas, compartían los ojos de su madre. ¿Para qué, pollita?, preguntó, intentando transmitir con su tono que no hacía falta ninguna explicación. Evidentemente, ella sentía la necesidad de dar una. Mantenerlo en secreto, dijo con culpa. No quería que mamá se enfadara, y tú, se acercó para rodear con el brazo a su hija y le dio un beso en la colganile plateada. Lo siento, le dijo, no deberías sentirte obligada a ocultarnos cosas, sobre todo algo así. Dudó un momento, y luego se lanzó de cabeza, como hacía tiempo que había aprendido a hacer. ¿Cuánto recuerdas? Nunca había hablado de esto con sus hijas, rara vez lo comentaba en general, era el punto más oscuro de su relación con su esposa. Recuerdo a mamá llorando en casa, dijo en voz baja, y verte en el hospital. Él suspiró profundamente. Aléjate del campo de Quidditch, y creo que mamá te seguirá queriendo, dijo con una sonrisa, lo que le devolvió el ánimo. Es demasiado tarde para que se acostumbre a que jueguen los dos. Empecé con Arian cuando aún usaba pañales. Susurró la última parte y Lilian puso los ojos en blanco. Tendrás que revivir tus días de gloria a través de su papá, los chicos de Quidditch son demasiado creídos para mi gusto. Se rió a carcajadas y la soltó de su abrazo manco. Eres hija de tu madre, hasta la médula, le dijo, y ella se hinchó con el cumplido. Aguanta ese desprecio, no quiero asustar a mis fans pronto, ya me harté de eso con tu tía. Lilian se sonrojó y Harry le sonrió con sorna a su hija mayor mientras Arian se dirigía hacia ellos a una velocidad aterradora. Cállate, se quejó ella sin mucho entusiasmo y Harry se rió. Capítulo 14. Entrega especial en el que los Delacour echan una mano y los Potter crecen. Richard tomó de la mano a su nieta menor y cruzó la calle trotando con ella. Las calles mágicas de París no tenían mucho tráfico, estaban dominadas principalmente por peatones, pero aún así era mejor darse prisa. Su hijo los guió, con Lilian a su lado, hacia la mejor tienda de SUVs de Francia, la única tienda física de Stargent. Algunos hábitos son difíciles de eliminar y,
después de casi 20 años de patrocinio, no podía ir a ningún otro lado para conseguir una SKV nueva. Richard recordó haberle comprado al hombre su primera SKV, cuando era apenas un niño maltratado, y qué cadena de acontecimientos se desencadenó. Elian soltó la mano de él en cuanto cruzaron el umbral. Estaban allí por las SKVs de carreras, y esa sección de la tienda no le parecía muy interesante. Estaba en la sección de Quidditch y él la siguió porque la tienda estaba demasiado llena como para vigilarla desde lejos. ¿Cuál es la mejor SKV? Le preguntó a la niña para que hablara y no se sintiera ofendida por la atención de su padre hacia Lilian. Pepe, lo amonestó con falsa paciencia, debería saber esto, y lo arrastró hasta la SKV que su padre había ayudado a fabricar. ¿Es el mejor solo porque lo hizo papá?, le preguntó, desconcertado. No es solo el mejor porque él lo hizo, es el mejor porque él lo hizo, le informó con sarcasmo. Él fingió poner los ojos en blanco para que ella lo viera. Si pudieras ver a tu papá cuando lo conocí, dijo riendo y ella lo miró con los ojos entrecerrados, sin saber si debía empezar a insultar a su abuelo por manchar el nombre de Harry. Oh, ¿puedo hablar con usted un momento, señor Delacour? Harry se quedó de pie, incómodo, en la puerta de la sala. El segundo whisky de la noche de Richard estaba a punto de llegar a sus labios, pero se detuvo, sorprendido. En las pocas semanas de verano posteriores a ese primer día, conociendo a sus familiares y llevándolo de compras, habían tenido poca interacción, para ser sinceros. Fleur dominaba su tiempo, y el poco tiempo que no pasaba sonrojándose furiosamente cerca de su hija, solía ocuparlo y Liz. Su esposa estaba loca por el niño, a pesar de las dudas iniciales de Harry, fue ella quien lo llevó a comprar ropa nueva, y Richard, en secreto, se alegró. Encajó perfectamente en la familia, era tranquilo y servicial. Jugaba a juegos infantiles con Gabriel si lo pillaba antes de que Fleur pudiera planear la salida, y se sentaba durante horas a leer con su hija mayor si ella lo pedía. Sí. Richard se aclaró la garganta y se recuperó rápidamente de la sorpresa. ¿Qué pasa, muchacho? Parecía un poco incómodo, sus manos jugueteaban con el dobladillo de su camisa. Me preguntaba si podrías llevarme a cortarme el pelo. Richard parpadeó, sin esperarlo. Claro, hizo una pausa. ¿Estás seguro de que no quieres que Elise te lleve? En general, parecía sentirse más cómodo con la esposa de Richard, salvo Fleur, claro. Sí, quiero decir, ya fuimos a comprar ropa y ella, su voz se fue apagando, y Richard le sonrió cálidamente al niño porque era un niño dulce. Podemos ir a París mañana, le aseguró. A mí también me vendría bien un corte de pelo. Se acarició la perile mientras Elise se acercaba a la sala con una copa de vino. Preguntó, y notó, al igual que Richard, como Harry saltaba al ser sorprendido. Se giró para mirarla, pero parecía lo suficientemente relajado en su casa como para controlar sus emociones rápidamente. Sonrió levemente, y a Richard le conmovió ver su cariño por ella, ya lo quería como a un hijo. Sí, Harry y yo vamos a la peluquería mañana, le dijo, y ella entró en la habitación pasando junto al chico, acariciándole la cabeza con la mano al pasar. A menos que necesitaras hacer algo, Harry se quedó en silencio, ofreciéndole a Richard una salida, o a Elise una objeción. No, creo que tengo algunas tareas que puedo darte, le dijo Elise a su esposo mientras se sentaba en su silla con él, medio en su regazo. De acuerdo, le sonrió Harry tímidamente, y luego se dio la vuelta y salió disparado. Tenía una forma nerviosa de revolotear por la casa, manteniéndose alejado de la gente y guardando silencio. Les rompió el corazón, pero fue infinitamente divertido ver a su hija negarse rotundamente a permitirle esas comodidades. Ella lo sacó de los rincones y las sombras para que se quedara a su lado, y él parecía confundido y abrumado a partes iguales, pero no parecía importarle su constante alboroto, así que no la reprendieron. Parecía ayudar en cualquier caso. Necesito más pociones, lo mejor sería conseguir un kit doméstico, le dijo mientras bebía un sorbo de vino y Richard se rió. ¿De verdad tienes tareas para mí?, preguntó incrédulo, despidiéndose con un beso de su perezoso domingo. Por supuesto, dijo con impaciencia, pero es bueno que te cortes el pelo,
Tal vez eso hará que ese nido de pájaros sea manejable. No lo hizo. Se sintió mal por reírse, sobre todo con lo mortificado que estaba Harry, aunque era difícil no hacerlo. Todo se veía bien en la barbería, rebosante de agua y producto. Richard nunca había visto al chico tan pulcro. Habían hecho algunas compras ligeras, solo habían completado las provisiones de Elise y comprado algunos libros para Fleur. Almorzaron en un pequeño restaurante y fue entonces cuando Richard empezó a notar que el pelo del chico se estaba secando. Al hacerlo, comenzó a elevarse, desafiando la gravedad, mientras las hebras, ahora acortadas, se alejaban de su cabeza en todas direcciones. No le prestó mucha atención hasta que se aparecieron de vuelta en casa. Fleur los esperaba en la entrada. Podría haber adoptado su aspecto casual de pasajera de no ser por el libro abandonado en el último escalón de la escalera frente a la puerta. Sus ojos se abrieron de par en par al verlo, su sonrisa se apagó y luego frunció el ceño mientras ella lo miraba con horror. Su mirada se dirigió a su padre y la fulminó con la mirada, la primera señal de que Richard se había dado cuenta de algo. ¿Qué has hecho?, le preguntó a su padre. Se inclinó hacia adelante y tiró de Harry hacia ella, alejándolo de él. Él se tambaleó hasta su lado, demasiado preocupado para sentirse avergonzado, como solía estar tan cerca de Fleur. ¿Qué pasa?, preguntó, lleno de temor. Fleur no respondió, levantó una mano e intentó alisar un mechón de su cabello salvaje. Se le había puesto de punta. Pasó las yemas de los dedos por él, intentando encontrar y desenredar las secciones entrelazadas, pero fue en vano. Los mechens, ligeros como plumas, simplemente se quedaron parados. No había manera de que quedaran planos, esa era su forma. Richard solo pudo reír, y después se sintió mal por ello, pero ver el horror de su corte de pelo en conflicto con el rubor que le causó la atención de Fleur fue demasiado. Y Liz tenía sus propias cuentas pendientes con Richard después de ver al chico, pero nadie se apresuraba a que le creciera de nuevo mágicamente. Por mucho que se quejaran, las dos Bella disfrutaban jugando con su cabeza cuando estaba a su alcance, y al chico tampoco pareció importarle durante las siguientes semanas. Erian parloteaba sobre el cuidado de las escoubes y cómo elegir una buena en los estantas por las ramitas. Richard emitía un murmullo y asentía en los momentos oportunos, pero la mayor parte del tiempo estaba absorto en sus pensamientos. Cruzó la mirada con su hijo, al otro lado de la tienda, y ambos intercambiaron una mirada cómplice de sufrimiento. A ninguno de los dos le importaba el tiempo que pasaban con los pollitos. «¿No estás escuchando?», se quejó Erian como si hubiera pedido consejos sobre cómo podar las ramitas internas. «Claro que sí», mintió, y extrajo las últimas palabras que ella había dicho, haciendo palanca en el sentido de las agujas del reloj. Ella lo miró con los ojos entrecerrados, pero pareció creérselo. «¿Puedo hablar contigo un momento, Richard?». Richard levantó la vista de su escritorio. Se llevaba trabajo a casa. El torneo de los tres magos había vuelto y se celebraría en Francia el año siguiente. Harry estaba en la puerta, y su hijo estaba inusualmente nervioso. De repente recordó cómo se había sentido el chico años atrás, cuando se conocieron. «Claro, muchacho», apartó unos pergaminos de su escritorio, un gesto simbólico de limpiar su pizarra. Harry cruzó el umbral y cerró la puerta tras él. Richard arqueó las cejas y se incorporó un poco en la silla. «¿Todo bien?». A los 16 años, Harry estaba en una forma física de la que Richard jamás podría presumir. Lo llenaba de un orgullo intenso que Harry fuera un jugador de Quidditch tan asombroso, pero no podía atribuirse ningún mérito en ese aspecto. Un fuego vivía en ese chico, que consumió muchos de los rasgos que consumían a los adolescentes normales y lo dotó de una determinación férrea. Se sometió a más entrenamiento físico en un año que la mayoría de la gente en una década. Cualquiera que pensara que el Quidditch era solo un montón de jugar en escoubes solo necesitaba observarlo un día para desmentirlo. Richard lo asimiló con nostalgia y se resignó a vivir indirectamente a través del chico. Con 50 y tantos años y con el sabor de un trabajo de oficina y una cocinera francesa como esposa, eran como la noche y el día. Harry no respondió exactamente a su pregunta.
Se acercó a las sillas frente al escritorio de Richard y se sentó con un gesto brusco de la cabeza. Tenía la mandíbula apretada y parecía un poco enfermo. Richard se levantó y se movió alrededor del escritorio. Nunca le había gustado hablar con sus hijos desde el otro lado, le traía recuerdos de su padre. Su padre no era malo, pero Richard quería una relación diferente con su familia, así que se sentó junto a Harry en la otra silla. ¿Qué pasa, hijo? Sacó la artillería pesada, intentando calmar su tensión con el título. Harry tragó un trozo de algo y pareció aliviar algo de su estrés en el proceso. Quiero casarme con Mary Fleur, lo soltó de golpe, pero Richard lo entendió, pero no quería, así que se demoró diciendo, ¿qué pasa, Harry? Preguntó con tono alegre y despreocupado, como si realmente no lo hubiera entendido. Su determinación se debilitó al tener que repetirlo. Esperaba, es decir, tragó saliva de nuevo, y luego sacó una cajita para anillos y bajó la mirada, derrotado, presentándola. Richard lo tomó y luego silbó suavemente mientras observaba el gran diamante de corte cuadrado. ¿Cuánto costó esto entonces?, preguntó en lugar de abordar el verdadero motivo por el que Harry había venido. La mayor parte de mi sueldo, dijo con una sonrisa pícara, olvidando por un segundo que estaba nervioso al recordar el viaje a París. Gaby me ayudó a encontrarlo, bueno, me dejó mirar antes de llevarme a la joyería para que me lo hiciera. Richard rió. Sí, bueno, la verdad es que no sé si Liz habría sido mejor, no en lo que a joyería personalizada se refiere. Richard se levantó y también le sirvió a Harry un vaso de whisky de fuego, aunque más pequeño que el suyo. Si tenía edad para comprar un anillo de compromiso, también tenía edad para beber, según Richard. Pensé que no se hablaban, reflexionó distraídamente, volviendo a sus sillas y pasando el segundo vaso. Harry tomó un sorbo de líquido ardiente con maestría y lo tragó sin problema. Richard sonrió con suficiencia, pero no hizo ningún comentario. Sabía que se habían reconciliado mientras buscaban apartamento, pero no compartían detalles con la familia. Gaby se volvía loca intentando recordarlos. ¿Había vuelto Flair a casa el fin de semana? ¿Qué hacía con Harry? ¿No había vuelto este fin de semana? ¿Se había ido a Inglaterra? Las preguntas eran interminables, y Liz solo estaba un poco mejor. No podía expresar su frustración porque tenía que mantener un aire de suficiencia con cualquiera de los dos cada vez que venían de visita. Hemos tenido varias citas, dijo Harry sin comprometerse, mirando el anillo en su regazo. Richard estaba siendo cruel, manteniéndolo en la mira, pero era el padre de la futura novia. Creo que siempre supe que llegaría, y se siente como si ya hubiera llegado el momento. Eres joven, observó Richard, muy joven para hablar de matrimonio. Sin embargo, lo que decía era todo lo que Elise y Richard siempre habían sabido. Harry levantó la vista al oír eso, y parecía nervioso, esta conversación no iba como esperaba. Sin embargo, había seguridad en sus ojos, ni desafiante, ni siquiera resignada, simplemente segura. Sabía que era lo correcto, tal como Elise y Richard sabían años atrás que este día llegaría. Quiero casarme con Flair, dijo con firmeza, y esperaba tu bendición, pero si no puedo, bueno. Le sonrió a Richard con picardía, recordándole que ya no era aquel niño tímido, no del todo. ¿Puedes explicarle por qué no, la Gil? Richard rió y levantó su copa hacia el chico, quien parecía aliviado de que su mejilla hubiera sido bien recibida. Chocaron sus copas y Richard dio un buen trago en honor a su compromiso antes de responderle a su hijo. Por supuesto que tienes mi bendición, Harry. Me gustaría que esperaras, pero no creo que ella nos lo agradeciera a ninguno de los dos si lo hicieras. Oh, la SKV era más alta que la de Lilian y elegante. Las SKVs de carreras eran enormes comparadas con las de Quidditch, eran casi el doble de largas, pero aerodinámicas, con colas más pequeñas y cuidadas. Estaban diseñadas para la velocidad y la aceleración, mientras que el Quidditch sacrificaba gran parte de estas últimas en favor de una mayor maniobrabilidad. Harry, que seguía siendo aquel niño que vagaba por París con los bolsillos llenos de dinero, compró 3, para que pudiera competir con cualquier amigo que trajera a casa, o si no,
solo con Arian y él. Richard vio pasar casi 6.000 galeones a un empleado de la tienda encantado, probablemente ya calculando su comisión por la compra. Arian le explicaba el kit de mantenimiento de Scoubes que le habían elegido, Lilian escuchaba absorta, y Richard supo que había fracasado como padre. Se había esforzado muchísimo por enseñar a sus hijos el valor de un galeón. Había progresado con Fleur. Su hija mayor ya era adolescente antes de que Harry empezara a malcriarla, y ella se había resistido al principio. Gabrielle había sido un caso perdido desde pequeña, y el poder combinado de su familia se encargó de ello. Puede que Harry estuviera decidido a vaciarle sus cuentas bancarias, pero fueron Elise y Fleur quienes la mimaron hasta bien entrada su vida adulta. Al mirar a la familia Potter ahora, sabía que no había asimilado ninguna lección. Puede que Harry estuviera al borde de la bancarrota cuando firmó con Chomelix, pero nunca lo supo realmente. Richard era el único que intentaba controlar sus gastos en aquellos tiempos. Sin embargo, ascendió rápidamente hasta convertirse en el jugador de Quidditch mejor pagado del mundo. Sus hijos nunca tendrían que trabajar ni un solo día de su vida con su salario. Sin embargo, el verdadero dinero provenía de patrocinios, así que los nietos de Lily y Harry no tendrían que trabajar. Los Potter eran asquerosamente ricos. Richard suspiró, pero no podía envidiarle a Harry sus éxitos, y al menos podía estar tranquilo sabiendo que nunca tendrían problemas económicos. Harry y sus hijas pasaron la tarde probando las Scoubes nuevas, y a pesar de todo su desdén, Arian puso a prueba la suya. Era la más rápida, gracias a su valentía y a un padre negligente que hacía tiempo que había dejado atrás su lado infernal. A Lilian no le molestó la victoria de su hermana menor, porque Arian no era un referente habitual en cuanto a Scoubes y vuelo. Y Liz no podía esperar a que llegara el pequeño Sebastián. Rezaba para que se pareciera a su padre. Un pequeño cuervo de ojos verdes y pelo suelto que pudiera domar. Estaba tan emocionada por Fleur. Los niños eran una rareza, y siempre había querido un pequeño Richard, pero no habían tenido tanta suerte. Sebastián James Potter nació a mediados de agosto, apenas unas semanas antes de que Lilian tuviera que volver al colegio. Tenía un mechón de pelo negro y en la semana siguiente se demostró que no era exactamente el clon de su padre que Elise esperaba. Sin embargo, sus encantadores ojos azul océano eran igual de buenos, y Elise sabía que este pequeño rompería corazones, empezando, probablemente, por los de ella y su madre. Los de Lecor se quedaron un mes más o menos, no eran realmente necesarios, pero se los agradecía. Harry estaba fuera de sí, como siempre después del parto de Fleur. Si hubiera podido respirar y parpadear por ella, lo habría hecho. El único propósito de Richard en la mansión era obligar a Harry a sentarse en sillones, atiborrarlo de bebida y obligarlo a sentarse y relajarse. A estas alturas, todo era un procedimiento bien practicado. No importaba cuántos hijos tuvieran ni cuán amorosa fuera la familia que los rodeaba. En lo más profundo del hijo de Elise, el pequeño huérfano aún vivía, y siempre era así con cada nuevo hijo. Arian estaba particularmente molesta, todavía era una pollita que había disfrutado de los mejores asientos en el regazo de su madre y de la atención exclusiva de ambos padres casi todo el año. Hacía todo lo posible por portarse bien, pero Elise la veía en el patio, enfurruñada. Estaba sentada en su escobe, con las piernas cruzadas y la cabeza gacha, sin volar. «Tienes que ir a volar», le dijo a su hijo, que estaba en la cocina preparando el almuerzo. Estaba distraído, probablemente prestando poca atención a los cuchillos danzantes que cortaban verduras. Seguramente estaba preocupado por su esposa e hijo en la otra habitación. «Vuela», ahora, ordenó, deteniendo los utensilios de cocina con un movimiento de su varita y apartándolo de la estufa con un golpe de cadera. «Yo cocinaré». Parecía que le costaba formar protestas, pero se quedó en silencio después de unos segundos de deliberación. «Harry». Fleur agachó la cabeza en la cocina menos de un minuto después y no pudo contener por completo su decepción al encontrar a su madre. «Lo envié para animar a Arian», le dijo. Mi pobre corazón no aguantaba estar en esa habitación viéndola triste. Fleur se quedó ahora que sabía que su esposo estaba ocupado.
¿Qué estás haciendo?, preguntó, y Elise, sinceramente, no estaba del todo segura. Había asumido la preparación de su hijo, pero le había enseñado todo lo que sabía, así que estaba segura de que podría resolverlo. Oh, a Elise le encantaba Harry Potter. Desde las primeras semanas de conocerlo, antes de que Fleur pudiera siquiera proclamarlo, aunque, para ser justos, era un amor diferente. Cuando llegó a su casa, se mostró nervioso y dulce a partes iguales. A la mañana siguiente de su llegada, se lo encontró en la cocina. Aún no lo había observado lo suficiente como para formarse una opinión completa sobre su vida familiar, pero ahí empezó. Entró arrastrando los pies en la habitación empinambre, iluminada solo por el sol naciente que se filtraba a través de las cortinas, y lo encontró allí de pie, con aspecto de pánico. No sabía qué esperar en ese momento, seguía siendo un chico extraño en su casa, aunque Fleur la inmolara por decirlo así. Parecía que estaba paseando de un lado a otro cuando ella llegó, vestía la misma ropa que el día anterior y parecía como si no hubiera pegado ojo. Oh, su presencia la sobresaltó, pero no fue nada comparado con el sobresalto que dio, como madre de 2 hijos, uno de los cuales ya demostraba ser travieso incluso en sus mejores días. Inmediatamente sospechó del miedo en su reacción. Tenía el inconfundible aire de alguien atrapado en algo. ¿Necesitabas algo, cariño?, preguntó con indiferencia, observando atentamente. Estaba sonrojado y encogido, y esa fue la primera rareza que captó su atención. Parecía querer replegarse sobre sí mismo hasta desaparecer, iba más allá de robar dulces de la despensa, y a pesar de eso, se obligaba a hablar. Yo solo iba a ayudar con el desayuno, Madame Delacour. Arqueó las cejas. Era un domingo de verano al amanecer, su marido no se levantaría hasta dentro de 1 hora y las niñas no aparecerían hasta alrededor del mediodía. Qué amable de tu parte, dijo, sin dejar de jugar con sus cartas. ¿Te gusta cocinar? Él se encogió de hombros sin comprometerse, y ella se resistió a fruncir el ceño. Estaba demostrando ser involuntariamente misterioso y ella se sentía impulsada a descifrarlo. Prepararon un desayuno magnífico, uno que dejó a Richard congelado en la puerta poco menos de 1 hora después de su llegada. Ella le añadió más ingredientes para distraerlo mientras le daba vueltas a sus extraños comportamientos. Le enseñó a preparar un buen café con leche para su esposo, quien lo tomó con agradecimiento y un aire de desconcierto y diversión. Si antes no le gustaba cocinar, al menos tenía algo de experiencia, pero ella aún podía enseñarle un par de cosas sobre el arte francés. Parecía que le gustaba al final de su trabajo, y ya ni siquiera se sonrojaba cuando empezaron con los huevos, por fin con el despliegue de desayunos dulces que le sentarían mejor a sus hijas. Llegó la hora de lo salado, el verdadero premio a los ojos de Richard, cuando Fleur irrumpió en el pequeño espacio con un frenético «mamá». Se quedó congelada en el lugar, tal como lo había hecho su padre, y esos rubores que Elise había logrado calmar regresaron a su rostro. «Sí, pollito», preguntó con una sonrisa más divertida que acogedora. Fleur se quedó boquiabierta, corrigiendo la expresión de sorpresa que Elise había estado a punto de provocarla. Tenía un dominio impresionante de sí misma, pero no podía disipar por completo la vergüenza de su evidente pánico. «Nada», respondió ella fríamente, enderezándose visiblemente y acercándose a su amiga. Revoloteó alrededor del niño un segundo, observándolo y probablemente notando su estado desaliñado y cansado, como su madre. Le alisó algunas arrugas de la camisa y Elise lo observó todo, un poco menos recelosa ahora que había pasado un tiempo a solas con el niño. Fleur ni siquiera notó el fruto de 2 horas de cocina, no por mucho tiempo, y solo después de que Harry le preparara un café con leche a juego con el de su padre. El café era algo nuevo para Fleur, algo que Elise le permitía ahora que era mayor, y lo bebía con los mayores y lo alababa con los niños pequeños de una forma que se negaría con vehemencia si alguien se lo pidiera. Harry le preparaba el desayuno casi todos los días ese verano. Parecía que no dormía mucho, pues siempre llegaba antes por las mañanas que ella. Le daba la impresión de que le interesaba más el tiempo que pasaba cocinando que cocinar, pero aún así le enseñaba,
así que tendría una razón para venir por las mañanas. Claire y Gabriel dominaban su tiempo el resto del día, pero las mañanas eran solo suyas mientras sus perisouses hijas dormían. Claire caminó hacia la isla agarrando con cariño una pequeña caja de zapatos. Este era el legendario buzón, un tesoro de antiguas cartas de amor que se creían perdidas durante 20 años. Y Liz la observó con una sonrisa. Volvió a cortar los cuchillos mientras su hija seleccionaba la carta adecuada para compartir con su madre. Claire estaba estudiando cuando Elise llegó a su habitación. El efecto se vio atenuado por el texto abierto sobre el índice y la pluma agujereando el papel mientras tecleaba a un ritmo frenético sin escribir nada. Ya era adulta y había terminado la escuela. Se acercó a la cama y se sentó, contemplando la hermosa mata de cabello plateado que caía por la espalda de Claire, deshecha y suelta. ¿Quieres hablar de ello?, le preguntó a su hija mayor, quien rara vez necesitaba apoyo emocional y parecía aún más perdida por ello. No puedo creerlo, exclamó furiosa, sin responder realmente a la pregunta, demasiado perdida en la ira. ¿No puedes? Lo intentó, pero Claire hizo oídos sordos a sus implicaciones. No, nunca lo he hecho. Él solo. Se convirtió en un gruñido mudo de rabia y arrojó la pluma al suelo. Estaba arruinada por su brusquedad, pero simplemente arrugó el papel maltratado hasta convertirlo en una bolita. No la tiró, la prendió fuego en su mano y la dejó arder hasta convertirse en cenizas. A Elise le costó contener una sonrisa. Su pollito estaba alborotado, piando como un loco mientras su amor se alejaba en picado para desahogar sus frustraciones. Era tan obvio para ella, la tercera, que se estaban dando vueltas el uno alrededor del otro, pero si conociera a sus pollitos, no se lo pondrían fácil ni a sí mismos ni al resto de la familia. ¿Deberías hablar con él? No. Claire interrumpió la sugerencia de su madre, aún poseída por su presunción. Era horrible, mamá. Estaba ocultando el dolor con ira, y eso era bueno para Elise. Claire sabía manejar la ira mejor que el dolor. ¿Y qué? ¿No volverás a hablar nunca más?, le preguntó a su hija con recelo, y Claire la fulminó con la mirada. Aceptaré sus disculpas, declaró Claire con altivez, y Elise puso los ojos en blanco. Esto tomaría un tiempo. Sí, bueno, no contengas la respiración, querida, advirtió a su hija y se puso de pie. Claire resopló, pero no dijo nada mientras su madre se retiraba. Elise se aventuró por el pasillo hasta la habitación donde el niño se había alojado desde su primera visita a casa años atrás. Su hija estaría bien, Claire era fuerte y tenía confianza en su camino, no tendría problemas para llevarla al nido cuando llegara el momento, pero su hijo necesitaría ayuda, así que fue a su habitación y se apostó en su escritorio a esperar su regreso. Se había estado preparando para la sopa de langosta porque ella lo había convertido en un pequeño chef durante su estancia en la casa de Lecor. Y Liz dedujo sus planes y los llevó a cabo como le había enseñado años atrás, mientras él volaba con su hija por primera vez en mucho tiempo. Los dos estaban radiantes al responder a su llamado, y en un raro momento de fortuna, el pequeño Sebastián se quedó dormido para dormir la siesta lo suficiente como para que todos comieran juntos. Agradecía que al menos una de sus chicas hubiera aceptado ser su aprendiz. Nunca se lo diría a Fer en persona, pero, como mucho, era una cocinera mediocre. Juntas, comiendo y riéndose de las peleas de Erian y Lilinane, y Liz se sentía abrumada por el amor que ella y Richard habían logrado forjar. Si Gabriel dejara de hacer tonterías y se tomara en serio la idea de formar una familia, todo iría bien. Un relleno muy yiyiyi, pero necesitaba avanzar la trama secundaria y quería intentar escribir otro capítulo de Richard y Liz antes del final. Solo quedan 3 capítulos, chicos, pero creo que van a ser bastante largos. Deja una reseña, ¿o no?